el propósito general, pero también se les mostró la ruta del proceso de este proyecto de diseño. A grandes rasgos se dieron las fechas y los momentos los momentos que vamos a trabajar durante este taller. Ahora bien, a continuación les voy a presentar un cronograma, ustedes van a poder visualizar de manera específica cada uno de estos momentos. Las dos primeras columnas o recuadros ya se encuentran en un color gris, que significan que, bueno, ya las trabajamos, que fue la primera sesión, donde hablamos del diagnóstico, y hubo un producto a partir de toda la información que se vertió en esa sesión. En la segunda sesión, bueno, trabajamos lo que es la estructura de un programa formativo, se dieron a conocer los elementos, quedó parcialmente terminada. Hoy se va a continuar con la tercera sesión, en donde ya vamos a hablar del diseño de actividades. En esta tercera sesión, bueno, se desglosa por fechas, más bien por periodos, de aquí hasta que inicia la siguiente sesión. En la fecha del 1 de junio se tiene programado que ustedes definan cómo van a trabajar, si por bloque, por módulo, por unidad, por sección, cómo van a trabajar su programa formativo. El siguiente día, definir la metodología, diseñar la guía visual el 3 de junio, el 5 de junio diseñar el bosquejo de una actividad. Todo esto se va a generar a partir de la sesión del día de hoy. Hoy se van a dar los elementos para que se pueda diseñar o trabajar esos productos que se les van a solicitar. La cuarta sesión está programada para el día 6 de junio y se titula Evaluación de un programa formativo. En esta sesión se realizará la valoración de las actividades, de estas actividades o este primer borrador o bosquejo de actividades que se van a trabajar en esta tercera sesión. En la cuarta sesión, bueno, ya se valorarán esas actividades a través de los diferentes instrumentos de evaluación que se presenten en esa sesión de trabajo. A partir de allí, empieza el primer momento de diseño, que es del 7 al 26 de junio, en donde, bueno, ya esas 3 semanas son precisamente para la aplicación, para el diseño ya de ustedes, de su programa formativo. Si bien es cierto que en todas estas sesiones se van a trabajar los cómo, algún ejemplo se va a retomar de cómo diseñar actividades, cómo diseñar un propósito. Ya en este primer momento, que son aproximadamente 3 semanas, ustedes van a diseñar, pues, a partir de ese listado de elementos que contienen los programas formativos que vimos en la segunda sesión, pues ya a detalle ya se van a diseñar, ya se van a elaborar. Entonces, lo desglosamos de esa manera: el 7 de junio, diseñar su portada, elaborar la justificación; el 10 de junio, establecer el perfil de ingreso. Si ustedes observan, punteamos cada una de los elementos o de la mayor parte de los elementos que contienen los programas, de tal manera que no sea de mucho trabajo para ustedes, que no se les acumule. O sea, ustedes siéntanse con la confianza de que nos pueden estar enviando sus trabajos para revisión. Continuamos el 14 de junio con los requisitos tecnológicos y materiales que para participar en el curso. El 15 de junio, diseño de actividades. Si bien es cierto, están de manera muy puntual, pero a lo mejor no significa que el 15 de junio, del 15 al 24 van a terminar todas sus actividades. A lo mejor, bueno, es una forma de organización, ¿no? A lo mejor ustedes lo pueden considerar de otra manera. Esa es la forma que nosotros les proponemos. La quinta sesión del taller, denominada autoevaluación, está programada para el 28 de junio. Una vez que ya se trabajó este primer borrador, este primer bosquejo de su diseño, en esa fecha de la quinta sesión, bueno, ustedes van a autoevaluar ese programa, van a evaluar su propuesta, lógicamente con un instrumento en donde ustedes van a identificar qué les hace falta. O bueno, si ya está completo, pues qué mejor, ¿no? Pero si algo les hiciera falta, bueno, ese va a ser el momento en donde vamos a autoevaluar nuestra propuesta.
y a partir de allí se va a dar una semana más para que si hay algunos pendientes, algunas situaciones que nos hace falta, que no hemos considerado, bueno, se diseñen. Ahí terminamos en la quinta sesión e inicia el segundo momento de diseño. ¿En qué va a consistir? Bueno, ahí ya entran el colegiado, el grupo de personas que van a validar, que van a revisar nuestras propuestas. No sé si recuerdan, en la primera sesión comentaba el maestro Basilio que es un equipo de la UPN, de otras instituciones, las que van a apoyarnos en esta revisión. Entonces, todavía va a seguir el diseño o la adaptación de sus programas, pero ya en este mes de julio, con la finalidad ya de que en agosto pues se validen, se envíen a la Dirección General estas propuestas. Les comentamos todo esto en el sentido de que hemos observado que en los productos entregados vimos que se generó un formato en cada una de las sesiones en formato PowerPoint con la finalidad de que ahí fuera trabajado y bueno, nos lo cambian, nos los mandan en Excel, en PDF, esto o en prosa, no es malo. O sea, adelante, la forma que ustedes lo envíen, lo vamos a revisar. Pero creo que sí nos facilita un poquito más la forma en cómo nosotros le solicitamos su producto, porque se nos hace, además de que es un poquito más visual, identificamos de manera rápida. Entonces, sí les pedimos que nos lo envíen en el formato, únicamente colóquenles el nombre para que nosotros podamos identificarlo y revisarlo. Además, quiero retomar también con respecto a las sesiones. Miren, en la primera sesión, si recuerdan, trabajamos lo que es el diagnóstico. Presentamos el diagnóstico estatal de necesidades, se presentó también la sistematización de la encuesta de necesidades aplicada al personal educativo de aquí del estado. Se les presentó un documento en donde hablábamos de los 11 ámbitos en donde se puede clasificar la oferta, las modalidades para la implementación de la misma, los tipos de formación. Y observamos una vez revisados los productos que a manera de ejemplo, en modalidad de implementación, bueno, recuerden que son 4, presencial, en línea, bimodal y autogestiva, y observamos que colocan presencial y en línea. Entonces, sí nos gustaría que fueran un poquito más específicos. Si ustedes consideran que pueden ser ambas modalidades, adelante, pero entonces seleccionar lo que es la modalidad bimodal, ¿sí? En el tipo de formación no puede ser taller y curso, tienen que elegir una modalidad. A lo mejor ahorita es un primer ejercicio, mis comentarios van en el sentido de que ya en ese primer momento en donde se van a diseñar, como que ya seamos un poquito más claros, ¿no? En el tipo de formación y en la modalidad de implementación del programa que estamos diseñando. En cuanto a los ámbitos de formación, observamos que hay unos que colocan 2 o hasta 3. Si bien es cierto que el programa puede ser un poquito amplio y cabe en más de un ámbito, es válido y les pedimos que seleccionen uno en el que ustedes consideren que recae la mayor parte del peso, ¿no? De su programa. Con respecto a la columna de destinatarios, observamos que, bueno, no sé si recuerdan, en el producto 2 también se les solicita que de acuerdo al documento para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en educación básica, les pedimos que con base en este documento identifiquen pues cuáles son los perfiles, parámetros e indicadores que van a atender con su programa formativo. Observamos que en la columna de destinatarios del producto 1, suelen colocar que es para toda educación básica o para docentes y directores o no sé, más de una figura. Pero en la columna del producto 2 ya no coincide porque únicamente seleccionan a lo mejor un criterio o un indicador de un docente. Yo creo que les recomiendo que haya un poquito de coherencia en esas columnas, porque sí es importante
si seleccionamos para toda educación básica, las 3 figuras, en esa columna de perfiles, criterios e indicadores, tendrían que identificar o colocar las figuras a las que atienden. Si están diciendo que son las 3 figuras, bueno, entonces serían los perfiles indicadores de esas 3 figuras en la columna del producto 2. O bien estamos observando también que colocan todos los criterios, perfiles e indicadores de todo el documento. O sea, sí, qué mejor, ¿no? Que atendiéramos con nuestra propuesta, pues, a gran escala y a todas estas figuras. Pero también hay que pensar más allá que las actividades también están diseñadas con base en los destinatarios, en las personas que estamos considerando que vamos a atender. Entonces, sí es necesario que también se visualice que se van a diseñar actividades para cada una de las figuras que ustedes están considerando como destinatarios. Buenos días, compañeros. Vamos a iniciar con la sesión 3, es diseño de actividades. Ya terminamos un poquito los comentarios generales. Vamos a trabajar el diseño de las actividades. Si bien, haciendo una recapitulación, en la sesión pasada trabajamos de manera rápida y en exposición en lo que constan los elementos de una estructura, de una oferta formativa, un programa formativo. Creemos como compañeros que estamos orientando el trabajo de lo que es la estructuración de un programa formativo, que teníamos que especificar un poco más algunos elementos de lo que es estructura, la parte base, que son el diseño de las actividades, no dejar por hecho que, pues leyendo la bibliografía lo vamos a entender, sabemos, y que muchos compañeros ya tienen propuestas, que las están adecuando, que las están alineando, que otros pues de manera empírica hemos aprendido a hacerlo, pero también tenemos compañeros que hay que orientarlos y que pues siempre vamos a aprender algo de los demás. Por eso creamos esta sesión de trabajo, retomamos un poco de la teoría y lo vamos a trabajar a través de la ejemplificación. Propósito de la sesión: conozcan la elaboración de actividades en un programa formativo a través de la ejemplificación para realizar las secuencias didácticas del diseño. ¿Qué vamos a ver en esta sesión 3? Disculpen por el 2. ¿Qué vamos a ver en esta sesión 3? Vamos a organizar los contenidos de los temas por unidades, módulos, sesiones, lecciones y bloques. Vamos a ver un poco de la metodología de trabajo. Vamos a diseñar la guía visual del curso y el diseño de las actividades. Producto de la sesión 3. Definir la metodología de trabajo, definir el diseño de la guía visual del programa formativo y generar un primer borrador de una secuencia didáctica de la sesión. Bueno, la sesión presencial va a ser de 2 horas, lo que ya estamos trabajando. Y vamos a partir con las actividades. Primero que nada, compañeros, bueno, ya la maestra Zaida les hacía ciertas precisiones de las observaciones que se han realizado en los productos de la sesión 1 y 2, pero específicamente, ¿cómo les fue en la elaboración del producto de la sesión 2? Algunos que quieran participar, específicamente, ¿les fue fácil la construcción de los propósitos? ¿Les sirvió el ejercicio? ¿Cómo fue definiendo los contenidos o lo que ustedes quieran expresar? ¿Alguien que quiera participar? Shelly, yo. Sí, maestra Julia. Sí. Bueno, en esta actividad sobre la construcción de propósitos, creo que una parte importante fue el hecho de conocer cómo se redactan, ¿no? Esto siempre ha traído a veces confusión porque antes ocupaban mucho los objetivos y los propósitos precisamente a veces los redactamos parecidos, ¿no? Entonces creo que una parte esencial es hacer la diferencia para que se redacte como se sugiere los propósitos. Y en cuanto a los contenidos, pues la verdad no es un trabajo fácil porque se te vienen muchas ideas a la cabeza
y después ya, o sea, no puedes tener demasiados contenidos porque realmente no, como que algunos de ellos, de los que tú piensas, cuando vuelves a revisar, como que no van acorde y como que se va dispersando, ¿no? Entonces como que va haciendo una propuesta más grandota y ves que ya no se apega precisamente al propósito general que tú anotaste o redactaste. Entonces como que es un ejercicio pues de mucha reflexión para poder elegir y quitar aquellos que nuevamente cuando los revisas o lees como que ya no quedan. Entonces vuelves nuevamente a irte en este caso, a todas las sugerencias que nos dan para redactarlos, revisar nuevamente en el enfoque de la asignatura, asignaturas en que vas a elaborar tu propuesta, y eso te va permitiendo, creo que, más análisis, y como que uno no queda contenta, vuelves a redactar y así estás, ¿no? Incluso cuando yo mando el trabajo, como digo, como que me quedo corta y lo vuelvo a revisar, y creo que esa parte es la importante, que como tú que estás diseñando una propuesta, quedes a gusto para que aquellas personas que lo lean, pues también les sea comprensible, ¿no? Porque en un primer momento como que sí, se dispersan muchas ideas para esta propuesta que según tú ya la tienes, pero después como que ya no encaja en lo que tú creías. Gracias, Chely. Ok, ¿alguien más? Maestro Jesús Soto. Mucho Ok, gusto, ¿está buenos bien? días. Sí, quizás fue para mí la parte más difícil, yo creo, establecer los límites, el marco sobre el que voy a trabajar, sobre un tema diverso o complejo. En la educación, y más en esta educación con niños, niñas y adolescentes, yo digo niñas, puberos y adolescentes, es muy difícil trabajar unos temas específicos porque todo se relaciona. Si me explico, todos los temas están interrelacionados y tenemos que ser bien específicos en lo que queremos, el objetivo que queremos lograr en el maestro, y que el maestro logre transmitirlo al alumno. Es muy difícil, fíjese. Escribí una y otra vez los objetivos, los contenidos específicos, el general, o sea, porque uno debe ser muy cuidadoso en cómo lo van a interpretar ellos el objetivo y cómo lo vamos a manejar, porque lo vamos a manejar en conjunto. Y yo me pongo en el papel de un escritor o de un ensayista o de un biógrafo, digo, ay, Dios mío, qué difícil es darle gusto a la gente para que este gusto se transforme o se sublime en algo interesante para la persona a la que finalmente va encaminado. Sí me costó mucho, me hicieron unas observaciones que voy a corregir. Obviamente trabajamos en base a error y acierto y error, y es como vamos avanzando poco a poco. Estoy muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias por la participación, mi maestra. Gracias, maestro Jesús Soto. Maestra Susana Ocampo, para ya avanzar, cerraríamos con ella. Hola, Sí, buenos díganos. días. Con respecto a la redacción de los propósitos, creo que pensaba que tenía que tomar o partir de los niveles cognitivos inferiores hasta los superiores, y ahora me doy cuenta después de la retroalimentación que es solo utilizar los 3 niveles superiores de la taxonomía de Bloom. Entonces, creo que es lo que me confundió. Pensé que partíamos del inferior al superior, pero estoy en el proceso de corrección, y gracias por la retroalimentación. Gracias, maestra Susana. Bueno, en cuanto a la taxonomía, pues ya lo decíamos y lo precisábamos en la sesión anterior. Como sugerencia, los propósitos específicos deben coadyuvar para el logro del propósito general. Normalmente el propósito general es el que está estructurado pues con un nivel superior. Compañeros, gracias. Bueno, estas participaciones que ustedes nos están dando de este producto de la sesión 2, aunque se veía tan sencillo, pues ustedes mismos lo expresaron, ¿no? Lleva su complejidad
hay mucha reflexión, hay que cuidar entre las competencias que se deben favorecer según el marco, entre los contenidos que queremos abordar, entre a través del cómo lo vamos a lograr. Entonces, todo esto converge en la elaboración de los propósitos que van a ser nuestro punto de referencia para lo siguiente. Vamos a pasar. Del cómo vamos a organizar nuestros contenidos. Esta parte, normalmente por experiencia, los que han dado cursos, los que han diseñado cursos, sabemos que al tener ya todos los contenidos, pues tenemos que organizarlos de alguna forma. La forma de organización que se sugiere son pues las sesiones, lecciones, unidades, módulos o bloques. Estas categorías las van a definir ustedes. Por experiencia del trabajo con cursos, sabemos que casi siempre los cursos y talleres van organizados en sesiones y lecciones. Y el módulo casi siempre es ocupado en diplomados porque dentro de los módulos van sesiones. Podemos entender que los módulos son una categoría que converge mayor los elementos de las sesiones dentro de un módulo. Sin embargo, pues esta parte la van a definir varios de ustedes como participantes o como facilitadores. Están trabajando el curso, perdón, el taller de arte. Y aquí en el taller de arte podemos darnos cuenta que está estructurado en estaciones como metáfora de un viaje. Es por eso que les digo que la organización del contenido, pues vamos a definir. Retomando, si recuerdan en la sesión 2 poníamos un ejemplo del cómo se estructuraron propósitos, cómo se identificaron o ubicaron los contenidos, un ejemplo de educación preescolar, del nivel preescolar, y coloco aquí el ejemplo del cómo hemos definido en esa propuesta las temáticas y se definieron o se van a organizar por sesiones. Queda ahí el ejemplo, esa acción la van a hacer, ustedes la van a definir. Entonces, aquí decimos que en actividad 2, quédese pendiente, defina cómo organizará los contenidos de su tema, que es un producto a lograr, como lo explicaba la maestra Zaida en el cronograma. Ahora bien, también dentro de las acciones a realizar durante este periodo de tiempo en la tarea, va a ser la elaboración de su guía visual. Nos dimos a la tarea de conformar la guía visual de este taller que estamos vivenciando, Taller de Diseño de Programas Formativos 2022. Es una estructura gráfica, es a libre creatividad, como ustedes quieran presentarlos. Normalmente se les está sugiriendo que lo coloquen al inicio, después de su índice, después o antes de su presentación, como una guía física, gráfica de lo que va a contener su taller. Normalmente hay varios ejemplos de las guías visuales. Esto es algo que se está proponiendo de nuevo en la estructura de las ofertas formativas, porque lo hemos notado y observado que en últimos cursos pues se les da la familiarización de los contenidos a los participantes que van a abordar el proceso formativo. Aquí retomamos algunos ejemplos. Este es el ejemplo visual de lo que es el programa formativo de aprendizajes claves. También está el próximo programa, plan y programas de estudio, que todavía no es oficial. Este es un ejemplo también de guía visual. Este es un ejemplo de guía visual del taller de arte que se ha generado, que algunos apoyos académicos que estamos trabajando en este taller también nos dimos a la tarea de hacerlo para hacer más visual y explicar a los participantes. Esta es, digamos, una sugerencia. Se les pide que dentro de su estructura del programa formativo, pues sí, la generen. Por lo cual, esta sería una segunda actividad que también se llevarían de tarea, que es realizar su guía visual. Vamos a trabajar
explicar un poco lo que es la metodología de trabajo. Recordemos que estas comprenden las estrategias de enseñanza y aprendizaje que se aplicarán en el curso de formación. La actividad a dejarles de tarea sería: define con qué metodología de trabajo desarrollará el contenido del taller, curso o diplomado que está diseñando. La práctica nos ha enseñado que hay diferentes tipos de metodologías de trabajo. Las más comunes son aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos y análisis de caso. Si nos hemos dado cuenta, en estas últimas sesiones hemos utilizado análisis de caso como detonadores de reflexión. Todas estas son estrategias de estudio que se sugieren deban estar vinculadas y deban estar expuestas y deban ser las estrategias a utilizar en cualquiera de las actividades. ¿Por qué estamos precisando esto? Ya teniendo el contenido, ya teniendo la organización del cómo vamos a presentar este contenido, sea sesiones, unidades o módulos, es necesario definir a través de qué metodología vamos a trabajar nuestras actividades. Si vamos a converger en varias metodologías o vamos a priorizar una. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que el trabajo no se vuelva tan monótono de lectura y de exposición con los participantes, que es lo que comúnmente trabajamos. Ayer se les mandó un cuadernillo o una compilación de lecturas donde vienen específicamente precisados en qué consiste el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y el análisis de caso. Esto para que ustedes se den la tarea de leerlo y tengan un mayor referente y vean qué metodología es la que quisieran utilizar para la creación de sus actividades, para el diseño de sus actividades. Sin embargo, no son las únicas, hay más. Está la gamificación, está la resolución de problemas, que es la que más trabajan en los programas de matemáticas o en los cursos de matemáticas, el aula invertida. En este momento solo les estamos dando un referente teórico de estas tres. Los invitamos a que la lean para que puedan trabajar y verlas reflejadas en la estructura de su programa. Vamos al diseño de actividades, específicamente, que es a lo que nos abocamos en esta sesión, en lo que nos queremos detener e irnos paso a paso. Vamos a ir reflexionando, voy a pedir la interacción de todos para poder crear y generar el conocimiento. En este momento voy a explicar de manera genérica algunas cuestiones teóricas o precisiones de qué se debe tomar en cuenta para realizar el diseño de actividades. Primeramente, ya lo marcábamos con la compañera Marichal en la anterior sesión. Las actividades por sí sola pues no tendrían sentido. Estas actividades deben estar articuladas, encadenadas para crear esta secuencia de actividades. Estas actividades deben partir o deben crearse a partir del propósito. Si identificamos, recuerden en el propósito, qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo quiero hacer, eso siempre va a ser nuestro referente para poder articular estas actividades e irlas encadenando. Específicamente deben estar planteadas desde lo que el participante debe realizar y no desde lo que el facilitador del curso va a hacer. Muchas veces hemos encontrado cursos donde las guías nos dicen, el coordinador organizará a los participantes. Es ahí, o nos sugieren que no deben ser redactadas así las actividades, que podrían ser los participantes se organizarán en equipos, desde el actuar de lo que ellos van a realizar, no como nosotros muy conductistas. También es necesario plantear secuencias de actividades congruentes, lo que les veníamos diciendo, que estas tengan hilación una con otra, no actividades como diferentes, y sobre todo que tengan de referencia al propósito y que aborden contenidos de los planes y programas de educación básica como referente. Punto de partida, podemos involucrar más enfoques, pero como referencia sí los planes y programas. También incorporar diversas técnicas grupales e instruccionales. Sabemos que dentro de los cursos
De pronto empezamos a diseñar y todos nos hemos dado cuenta que se torna en un curso de pronto cansado, la importancia de precisar las diferentes técnicas grupales instruccionales. Ahorita las vamos a explicar en qué consiste. Lo platicábamos con compañeros. Sabemos que este tipo de técnicas muchas veces ya los damos por hecho. Ya sé que debo movilizar a mi grupo, como cuando estamos en consejo técnico con las dinámicas de activación, con las pausas activas. Así también ya sabemos que cuando el grupo ya lo vemos cansado, hay que meterles una dinámica de activación, pero muchas veces estas ya no vienen o no están planteadas en el curso. Podemos ya irlas planificando como mera sugerencia a los facilitadores que lo vayan a trabajar, para que pues nuestra oferta formativa pues cumpla como con todos estos elementos, ¿no? Que tenga ese momento de reflexión, pero también tenga ese momento de activaciones y demás. Bueno, las secuencias de actividades deben, esto es importante, los 3 momentos. Cualquier secuencia de actividad debe tener inicio, desarrollo y cierre. Estos 3 momentos deben llevar a la reflexión y a la aplicación de contenidos, deben facilitar o favorecer la búsqueda de información en distintas fuentes y deben plantear estrategias para analizar, establecer relaciones, inferir, anticipar y sintetizar, incorporar comentarios, análisis y reflexiones. Específicamente, ¿a través de qué? A través de las técnicas instruccionales. Son el mejor medio para poder favorecer e involucrar estas estrategias de análisis. Bueno, de manera general, hay 3 tipos de técnicas instruccionales: la técnica expositiva, la técnica demostrativa y la técnica diálogo-discusión. Esto se les envió ayer. La técnica expositiva es la que comúnmente hacemos todos cuando exponemos, digamos, la que estoy trabajando ahorita. La técnica demostrativa, donde explicamos paso a paso lo que se tiene que hacer, se ejemplifica y posteriormente se le permite al participante, al docente, al alumno, realizar esta práctica. Se retroalimenta a través de un instrumento de valoración. Las técnicas de diálogo-discusión, que es donde hay debates, donde compartimos las ideas, donde reflexionamos. De manera general podríamos definirla así. Las técnicas grupales son las de movilización, por así decirlo, para mantener al grupo en buena sintonía, en buena dinámica. La de rompehielo es la que comúnmente realizamos al inicio de cualquier capacitación, pues para conocer a los participantes, romper el momento de tensión. La energizante, pues es para mantener al grupo despierto ya cuando de pronto estamos decaídos. La técnica de cierre es para hacer la valoración y evaluación de los aprendizajes que realizamos en esa sesión. Ahora, centremos en este esquema. Este es, digamos, una síntesis de lo que hemos expuesto. Cualquier secuencia didáctica debe tener inicio, desarrollo y cierre, como aquí está expuesto. Estos son los momentos de la secuencia didáctica. Decíamos que cualquier secuencia didáctica debe tener técnicas instruccionales y técnicas grupales, no todas a la vez. Puede ser una, pueden ser 2, no son necesariamente, forzosamente que todas deban estar. En un ejemplo lo vamos a visualizar. Las técnicas instruccionales, la expositiva, demostrativa y diálogo-discusión pueden estar en diferentes momentos. Pueden estar en el inicio, desarrollo y cierre. No específicamente como aquí lo estamos sugiriendo meramente. Decimos acá que podría ser en un inicio la técnica expositiva, después la técnica demostrativa y luego la diálogo-discusión. Sin embargo, estas se pueden mezclar o trabajar de acuerdo a la intención que tengamos en cada una de las actividades. Las técnicas grupales de rompehielo, las técnicas grupales, estas sí, digamos que cumplen con el inicio, desarrollo y cierre, pero también se pueden trabajar en los diferentes momentos. Este esquema es meramente una sugerencia del cómo trabajarlo.
a reflexionar a través de un análisis de caso. Aquí voy a pedir la participación de todos ustedes. No quiero estar leyendo. Si alguien quisiera leer esta primera parte y después... este es un ejemplo... Permítame tantito, maestra Julia. Este es un ejemplo de una secuencia didáctica. Ya bien, ayer les mandábamos la teoría, ahorita de manera general les explicamos en qué consiste. Educación, educarse en diálogo con el otro. Invitación a presentarse. Línea, vida y relato. A continuación encontrará un espacio para presentarse con una línea de tiempo en la que trace los eventos y acontecimientos más significativos que han conformado a la persona que actualmente es. Para hacer memoria, es importante que primero reflexione e imagine esos momentos de su vida como líneas curvas, rectas o pendientes. Luego, dibújelos partiendo de un punto A hasta llegar al punto B, final. En este último, que representa el presente, coloque puntos suspensivos. Agregue a este ejercicio su nombre, edad, ocupación y fecha de realización. A partir de su línea de tiempo, elabore un relato sobre alguna de las situaciones vividas durante la contingencia, que considere significativa para ser narrada. A través de él compartirá quién es usted, por lo cual le recomendamos elegir alguna situación en la que se sienta representado. Si tiene oportunidad, comparta su relato con los colegas, intercambien sus textos con el fin de conocerse más. ¿Qué técnica grupal se está utilizando en esta actividad? Inciso A, expositiva, B, rompehielo, C, demostrativa, D, energizante. Se trata de una técnica de rompehielo porque se están presentando y bueno, están diciendo su edad, ocupación y fecha de realización. Y bueno, además están dándose a conocer con todo lo que les están pidiendo mediante unas líneas curvas, rectas o pendientes que se están indicando en esta actividad. Sí, maestro Obdulia, ¿alguien más tiene una respuesta diferente? ¿Alguien más tiene una respuesta diferente, compañeros? No, coincidimos, al menos yo coincido, maestro Kelly. Sí, esta es la parte más sencilla, ¿no? Porque de pronto pusimos una actividad, digo, para que vayamos diferenciando. Bueno, vamos a una más. A ver, siguiente, maestra Lizeth, ¿me puede apoyar leyéndola? Sí, comparta con un grupo de colegas las ideas que identificó y elabore un cartel con los materiales que tenga a la mano. Uno de los artistas plásticos pioneros de la elaboración de carteles fue el pintor francés Henri Toulouse-Lautrec, quien en 1881 elaboró varios anuncios del famoso cabaret Moulin de Rouge. Esta publicidad, como la de nuestros días, busca emocionar, invitar, divertir y sorprender. ¿Qué técnica instruccional se está utilizando en esta actividad? A, expositiva, B, rompehielo, C, demostrativa, D, diálogo, discusión. ¿Qué técnica instruccional se está utilizando, maestra Verónica? Técnica instruccional. Esa es la técnica de diálogo, discusión. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que en esa actividad se genera un momento en el que los participantes van a vertir su punto de vista con el resto del grupo en el que esté conformado y bueno, va a haber van a establecer un diálogo, una discusión. Ok, ¿alguien más? Maestro Constantino Maldonado, ¿o alguna respuesta diferente o coincide? Yo digo que es demostrativa. Ok, maestra Jacqueline. Porque permite a los participantes exponer sus conocimientos, o sea, lo que identificó, creo. Y aparte permite una retroalimentación de lo que están aprendiendo. Ok. ¿Puedo terminar, maestra? Sí. Considero que es expositiva porque tienen que organizarse, identificar
algunos elementos de la lectura de la información y van a elaborar un cartel. Y menciona también que se tiene que compartir con el grupo, por eso considero que es expositiva. Ok, no voy a decir cuál es la correcta, nos vamos a remitir a la diapositiva anterior. Maestra Araceli, ¿Sí, maestra Antonia? yo también coincido igual que con el maestro, que es expositiva, porque también yo permite también. la participación de los maestros. Yo también Bueno, coincido maestra, vamos con cada uno, ¿no? Con estas 4 participaciones. La maestra Verónica nos decía que es técnica diálogo-discusión. Dice que estas técnicas demandan una participación intensa de los alumnos o participantes, quienes analizan y discuten determinada información. Normalmente son los debates, lluvia de ideas o en un estudio de caso. ¿Creen que la exposición de su cartel, el compartir el cartel, es parte de una técnica de diálogo-discusión? Maestro No. Gabo. No. Sí, es una técnica demostrativa, porque al elaborar un cartel estás poniendo en juego, en práctica, los saberes de los maestros. Evidentemente que lo van a exponer, pero ahí van a demostrar lo que aprendieron y qué plasmaron en el cartel. Y la expositiva se queda más en una cuestión de dar una instrucción, de leer a lo mejor un referente teórico, etcétera, pero no argumentas. Y en el caso de la demostrativa sí. Entonces, los que van a exponer el cartel, evidentemente lo van a argumentar. Gracias. Gracias. Sí, compañeros, bueno, nos los acaban de clarificar el maestro Gabo. Por eso el poner este tipo de actividades que ya vienen en los cursos, para tener el cuidado, pues, de tener clara la intención, ¿no? De qué técnica voy a ocupar, qué estrategia de estudio y para qué, dependiendo qué es lo que quiero lograr. Vamos a ir a un último ejercicio. No se ve. No lo visualizo. No lo Ok, no la leo, creo que sí, la letra está muy pequeña, ¿verdad? Sí. En este sentido, le compartimos el relato de Marta, maestra de educación básica. Con su narrativa se puede percibir el vaivén de emociones a lo largo de su día. Me acuesto muy cansada, no entiendo lo que pasa, me despierto contenta, me animo para seguir, me pregunto hasta dónde el sueño nos revitaliza. Empiezo el día, me siento ante la computadora, siento alegría y al mismo tiempo desconcierto. Hoy nuevamente extraño la presencia de mis estudiantes. Me gustaría por lo menos saber que están bien. Pienso en aquellos que no han tenido la posibilidad de seguir este nuevo paso. Sé que algunos no regresarán y no puedo evitar sentir impotencia, cómo poder llegar hasta ellos. Lo cierto es que, por el momento, necesito dedicar mi energía a los que siguen aquí. Me levanto a comer algo. Poco a poco me voy entusiasmando. El día soleado me ayuda. Mis estudiantes me animan a seguir. Miro las plantas a través de la ventana, el sonido de los pájaros cada vez más intenso. Me pregunto, ¿por qué mis sentimientos son tan cambiantes? Y me doy cuenta de algo. Si los miro y pienso, por ejemplo, que tengo tanto que agradecer, empiezan a cambiar. Emociones en mi actuar. Haga un ejercicio similar al de la maestra Marta. Piense en un día durante el confinamiento y relate las actividades que realizó, así como las emociones que la acompañan. ¿Qué emociones identificó en el relato de su día? ¿Pudo reconocer cómo estas cambiaron? Ahora bien, ¿quién pudiera contestar? ¿Qué técnica instruccional está utilizando en esta actividad? Yo. ¿La maestra Jackie Ramírez? Sí. Bueno, yo por lo que según leí aquí en las hojas que nos enviaron, creo que es una técnica expositiva, porque está presentando y exponiendo una secuencia lógica y organizada del tema que está tratando, o de su... Sí, o sea, está abordando sus emociones. Ajá, y de las situaciones cotidianas de su día. Y esa es mi respuesta. ¿Alguien más? ¿Coinciden? Sí, totalmente coincidimos. Yo creo que es demostrativa, maestra Cheli.
En primera porque empieza hablando, mencionándoles, ejemplificando, vaya, un proceso y después les pide con base a ello que hagan un ejercicio similar donde mencionen o hagan uso de sus emociones o algo así. Sí, maestra Lizeth. ¿Alguien más? Julia y Leticia. Sí, para mí es una técnica de diálogo-discusión. A partir de lo que se les presenta, ellos elaboran algo similar, pero eso da lugar a que dialoguen y comenten sobre lo escrito. Reflexionan sobre lo que, de alguna situación similar a lo que les están solicitando y les da pie a que una discusión en torno al tema. Sí, cumple esta parte de algunas acciones de la demostrativa y otras de diálogo-discusión. Como dice la maestra Lizeth, la demostrativa porque da una ejemplificación y luego solicita que lo realicen. Esos son dos elementos que cumple la demostrativa. Sin embargo, la demostrativa también nos solicita que pues esta reciba retroalimentación y valoración. En diálogo-discusión pues se debate sobre un tema, se platica, se es empático. Maestra Betty Susano. Perdón, es que ya me estoy confundiendo y no sé, me gustaría a lo mejor que pudiéramos leer nuevamente los conceptos. Sé que nos los dejaron de tarea, pues yo siento que la mayoría los hicimos, pero muy rápido, porque en la anterior yo también me quedo con las dudas. En la anterior ya no participé, pero para mí es expositiva. Y si vamos literalmente al concepto, ahí nos dice el que yo puse un cartel, no estoy nada, estoy exponiendo, y lo dice la lectura que ustedes nos compartieron en la expositiva, me apoyo de recursos gráficos para que yo pueda dar a conocer lo que estoy explicando. Entonces, para mí la anterior sería expositiva y esta sería demostrativa, pero pues no sé ustedes qué nos digan. Bueno, más que decir y nosotros definir, es esta parte, ¿no? De analizar los referentes, como lo estamos diciendo, y ver, de manera particular les puedo decir que yo diferí o puedo diferir las tres en pocas palabras en decir expositiva. Lo ocupamos los facilitadores o los participantes para exponer alguna temática, alguna acción, algunas referencias bibliográficas, alguna conclusión. De la técnica demostrativa sí me quedó muy claro como que esta parte de que es el método de los 4 pasos. Explicas la acción, demuestras cómo la realizas, le permites al participante realizar la práctica, lo retroalimentas, lo evalúas a través de un instrumento o a través nada más del asesoramiento. La técnica diálogo-discusión es un punto de referencia, lo debatimos, lo platicamos o analizamos algo. Podríamos definirlo así. Sin embargo, todas sus participaciones sí, tienen razón. Las actividades denotarían diferentes tipos de técnicas a utilizar. Quizás faltaría ser más explícitas y también eso nos llevaría a otra reflexión, que cuando construyamos las actividades, pues tengamos cuidado en no dejar tanto margen de qué técnica o qué es lo que tengo que hacer. Maestra Xochitl, con el logro del propósito, vamos a ir analizándola. ¿Alguien que quisiera leerlo? Maestra Francisca, ¿sí? Maestra. Ejemplo de una secuencia didáctica. Taller, estrategias didácticas para el campo de formación, lenguaje y comunicación en educación preescolar. Sesión 1. Enfoque del campo formativo, lenguaje y comunicación en educación preescolar. Propósito específico. Analicen el campo de formación, lenguaje y comunicación de educación preescolar a través del ejercicio reflexivo de su práctica actual para identificar áreas de oportunidad en el diseño de estrategias didácticas. Contenido. 1. El enfoque del campo de formación, lenguaje y comunicación
Propósitos y aprendizajes esperados del campo de formación, lenguaje y comunicación. Producto. Lista de actividades concretas que deben mejorar en su práctica docente para fortalecer el campo del lenguaje y comunicación, así como las acciones que debes evitar. Tiempo, 7 horas. Su micrófono, maestra Chely. Bueno, esta es la parte inicial de lo que es la secuencia de actividades. Bien lo decíamos desde la sesión pasada, la estructura de un programa formativo, ¿no? Independientemente de la presentación, portada, índice, guía visual y demás, pues ya la parte interna ya ahora sí, de la carnita de nuestro curso, pues es esto, ¿no? La secuencia didáctica. Citar sesión, módulo, unidad, cómo se va a trabajar, el propósito específico, el contenido a abordarse en esa sesión, el producto que se va a lograr en esa sesión y el tiempo que vamos a trabajar esa sesión. Son de los elementos que ya se citaban en la presentación de la sesión anterior. Ahora bien, vamos a entrar a la parte de la secuencia. Es importante aquí reflexionar sobre el propósito. El propósito en específico dice que analicen el campo de formación de lenguaje y comunicación, que va a ser a través de un ejercicio reflexivo y que con ello van a identificar áreas de oportunidad. Esto es importante tenerlo claro, pues, para ver si con las actividades que vamos a leer enseguida se está logrando. ¿Alguien que inicie con la actividad 1, por favor? Inicio, actividad 1. Cada participante debe saludarse a través de un movimiento sin utilizar el lenguaje oral. Al finalizar la dinámica, expresar comentarios generales sobre lo acontecido. Desarrollo. Actividad 2. Permítame, maestra Lucero. Sí. Bueno, en esta actividad es claramente qué técnica estamos utilizando, ¿verdad? Sí. Claramente. ¿Sí lo tenemos claro? Maestra Francisca. Sí, maestra. Sí. ¿Cuál sería la técnica? La expositiva. Maestra Elizabeth Esposo. Sería una... ¿Mande? Es una técnica grupal de rompehielo, ¿no? Exacto. La técnica. Sí, recordemos que hay dos tipos de técnicas grupales y técnicas instruccionales. Bueno, en este momento la diseñamos como una técnica de rompehielo, así como lo está expresando la maestra Lucero. Seguimos, actividad 2. Identifiquen las ideas principales del enfoque pedagógico y propósitos del campo de formación, lenguaje y comunicación en educación preescolar, página 163 a la 168 de aprendizajes claves para la educación integral, plan y programas de estudio para la educación básica, aprendizajes clave 2017.2. En plenaria analicen cómo en su práctica cotidiana fortalecen el enfoque y los propósitos revisados. De las prácticas anteriores, enlisten en lluvia de ideas cuáles no dan cumplimiento al enfoque y propósitos del campo de formación, lenguaje y comunicación. Ok, ¿cómo valoramos esta actividad? Podríamos decirlo, esta actividad está favoreciendo el logro del propósito, primera pregunta. Segunda, ¿qué técnica se está utilizando en esta actividad? ¿Qué pudieran contestar, por favor? Sería una expositiva, ¿no? Una técnica expositiva. Creo. Ok, maestra Jackie, ¿por qué? Pues porque les solicita que identifiquen las ideas principales. Bueno, quién sabe, ya como que ahí ya me... Identifiquen las ideas principales del enfoque pedagógico. Es que la técnica demostrativa dice que se supone que son saberes previos y luego la retroalimentación. Entonces, no sé, puede ser expositiva o demostrativa porque...
Estoy en demostrativa y expositiva. Ok, ¿alguien más? Bueno, yo considero que es expositiva porque lo único que va a hacer es recuperar del texto de manera literal las ideas principales. Solo se le pide eso, no se le pide que ponga su punto de vista o que argumente, simplemente que identifique las ideas principales y ya. Entonces se convierte en expositivo. Ok, maestro Gabriel, ¿alguien más? Aunque también pudiera ser diálogo y discusión, porque en la última, en el desarrollo, después de que identifican las ideas principales, en plenaria se supone que analizan, ¿no? Entonces ahí es un momento, el momento de plenaria es para el diálogo, para la discusión. Entonces yo consideraría que sería esa técnica, diálogo y discusión. Sí, Yo maestra. también, maestra Cheli, yo también estoy en diálogo y discusión, porque arriba analizan, pero ya abajo en plenaria dice que cómo en su práctica cotidiana fortalecen el enfoque y los propósitos revisados. Luego dice de las prácticas anteriores enlistas en lluvia de ideas, cuáles no dan cumplimiento al enfoque y propósito del campo de formación, lenguaje y comunicación. Entonces ahí como que va a haber una discusión, porque para unos van a decir que sí están siendo funcionales y para otros no. Para mí me iría con la de diálogo y discusión en ese sentido. Vamos a dejar eso, ahorita les propongo y les informo qué es lo que visualizamos. Maestra Xochitl. Sí, gracias, Cheli. Vea, mire, yo veo desde el verbo de la actividad con el que inicia. Dice, identifiquen las ideas principales. No analizan, no se van más allá. Lo único que van a hacer es identificar. Y como dice el maestro Gabriel, yo coincido con Gabo, nada más lo van a identificar y lo van a exponer, y hasta ahí. No las llevan a esa parte del análisis, de la identificación, del análisis, de la reflexión, y como las actividades dicen acá, como en su práctica cotidiana, cómo en su práctica cotidiana fortalecen el enfoque y los propósitos revisados. Nada más van a comentar, sin embargo, no se van a ir más allá a hacer esa introspección si realmente han identificado y han analizado esta parte de los enfoques pedagógicos, de cómo les sirve a ellos. Yo lo percibo desde ese punto de vista, desde la elaboración de la actividad, para poder identificar qué tipo de actividad es. ¿Es cuánto, maestra? Gracias, maestra Xochitl. Disculpen tantito. Habiliten el chat, porfa. Ok, gracias. Ahorita lo habilitamos. Miren, maestros, escuchando a todos, tiene áreas de oportunidad esta secuencia, bien dando o atendiendo las indicaciones o las sugerencias de la maestra Xochitl. Sí, el verbo inicial de la actividad es identifiquen. En ningún momento les dijo expongan. Esa sería una observación. Y luego dice, en plenaria analicen cómo en su práctica fortalecen el enfoque y los propósitos revisados. Quizás faltan algunas precisiones atendiendo lo que ustedes decían. La actividad está planteada desde el referente de que primero las identifiquen y ya luego las analicen ya en un terreno del cómo yo las trabajo. Muchas veces, pensando que muchas veces hacemos las prácticas desde nuestros referentes y dejamos un poquito de lado el plan y programas, ya digo, pensando así la actividad. Sin embargo, estas apreciaciones de especificar más el cómo se va a generar esta reflexión es importante. No recuerdo quién lo decía, creo que la maestra Lisette decía que esta es una técnica de diálogo-discusión porque hay un intercambio de opiniones en relación a un tema. En este momento sería en relación al cómo fortalecen el enfoque y los propósitos del campo formativo en preescolar en su práctica cotidiana. Es mejorable escucharlos, pues,
te da pautas de esta parte, ¿no? A lo que los estamos invitando, al redactar, identificar qué verbos, cuáles son las acciones que van a hacer y sobre todo si se va a lograr el propósito. Aquí lo podemos ver, es analicen el campo de formación y luego a través de un ejercicio reflexivo van a identificar sus áreas de oportunidad. Esta es una actividad todavía, digamos, inicial dentro del desarrollo. Realizan la identificación de las ideas de la bibliografía, luego realizan este intercambio a través de la técnica diálogo-discusión y bueno, y continuamos, ¿no? Entonces sí tiene sus áreas de mejora. Posteriormente está la dinámica, hay una dinámica energetizante. El maestro Gabo nos comparte en el chat que, bueno, es una técnica diálogo-discusión. Está la técnica energetizante como una actividad intermedia, puesto que ya venimos leyendo y analizando, ¿no? Posteriormente se plantea un análisis de caso de esta educadora. Me gustaría que lo lean. ¿La leo, maestra Cheli? Sí, por favor. Maestra Antonia. Actividad 4, análisis de caso de la educadora Montserrat. Maestra Montserrat, del tercer año A, del Jardín de Niños Juan N. Álvarez, ha organizado actividades para favorecer el acercamiento a la lectura y escritura en los niños de educación preescolar. Creó un rincón de lectura, colocando un tendedero de cuentos, una estiva de revistas infantiles y libros de lecturas, de primer año de primaria. Todos los días invita a los niños a leer cuentos. Lo hacen solitos. Cada tercer día ella les lee uno y les pide copiar una oración relevante del cuento que ella escribe en el pizarrón. Les deja de tarea copiar una adivinanza corta. Al finalizar la semana les pide que expongan su adivinanza y le digan al grupo de segundo grado. Ya viene ahí, contestar interrogantes del caso en el siguiente link. Ok. Y las interrogantes que están en el siguiente link son las siguientes. ¿La maestra Montserrat está fortaleciendo los propósitos de la educación preescolar? Sí, no. ¿Qué adecuaciones le harías a la respuesta a la secuencia de actividades para que se logren los propósitos y se retome el enfoque del campo de lenguaje y comunicación en educación preescolar? Voy a hacer precisión en esto de manera general. Dentro de esta secuencia estamos involucrando la metodología de análisis de caso. Estamos presentando este caso y estamos haciendo estas preguntas. La primera pregunta, pues, pareciera cerrada. Si no, en el formulario, en el link del formulario, viene una argumentación del por qué sí y del por qué no es la respuesta. Alguien, no se los quiero presentar, alguien aún. ¿Alguien me pudiera decir sí o no a esta pregunta? Sí, maestra. Antes de la pregunta que usted hizo, yo creo que como docentes, cuando hacemos una planeación, diseñamos ciertas actividades, ¿no? Entonces, lo que yo veo, para mí es la primera vez que estoy en este curso y le comentaba en el chat días pasados que es algo para mí que me llama mucho la atención. Y en referencia a los documentos que nos enviaron, bueno, creo que únicamente lo que tenemos que hacer es que cuando nosotros diseñamos nuestras actividades es determinar en un momento dado, ¿sí? ¿Qué tipo de actividades son las que estamos utilizando? ¿Sí? O sea, ponerle nombre a las técnicas y a la metodología que nosotros estamos utilizando, ¿sí? Porque finalmente no podemos hacer una planeación o estamos haciendo una planeación y en qué condiciones la estamos haciendo. Entonces, vuelvo a repetir, es interesante, ¿sí? Recapitular en un momento dado nuestras ideas
en función de lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y cuál es la intención de lo que estoy ahora sí que volviendo o redundando, qué es lo que estoy haciendo con todo lo que yo estoy planeando. O sea, a veces, pues sí, cuando nos dicen, vuélvete a la bibliografía y recupera todas esas ideas que cuando tú te formaste como docente, las viste, y con el paso del tiempo, pues muchas veces se nos olvida que ahí está, ¿no? Entonces, creo que es eso, más que nada, ver que lo que yo estoy haciendo tiene un nombre, ¿sí? Así es como yo lo veo. Eso es lo que yo quería ver, de comentar. Ya lo decía las dos maestras anteriores, o sea, te crea confusión el hecho de que tú quieres en un momento dado ahorita rápido así decir de qué tipo de técnicas son, pero cuando tú las analizas con calma, entonces puedes ir viendo a qué hace referencia lo que tú estás diciendo. Eso era, maestra. Gracias. Gracias. Maestra Susana Campo. Sí, maestra, quería comentar, por ejemplo, que bueno, tienen razón en cuanto a la percepción de las técnicas que se usan. Por ejemplo, yo pudiera utilizar en las actividades de inicio una técnica que a la vez me sirva para romper el hielo y para rescatar conocimientos previos. Por ejemplo, en las actividades de desarrollo pudiera implementar una técnica que me sirva, que sea energizante y a la vez que sea demostrativa. Entonces es a veces difícil encasillar una actividad, una técnica en un solo concepto. Sí, maestra Susana, tiene razón. Se los decía en el esquema que me presentaba anteriormente. Esta es una mera sugerencia del cómo se pudieran presentar y manifestar dentro de una secuencia, dentro de los 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. Sin embargo, pues tienen la libertad de trabajar 1, 2, de combinarlas, siempre y cuando pues se cuide esta parte que decía la maestra Xochitl, ¿no? La intención que tenemos para utilizarlo y para el logro del contenido y para lograr el propósito propuesto en la oferta formativa que vayamos a desarrollar. Maestra Xochitl. Mira, sí, Chely, gracias. Mira, fíjate que la maestra, no me fijé quién dijo que los referentes para tomar en cuenta la elaboración de actividades, eso me llamó mucho la atención, hasta lo anoté y lo puse como en una tablita. Estos 3 puntos que considero sí son importantes, debemos tomar en cuenta, ¿qué es lo que estoy haciendo en cuanto a la construcción de mis actividades? ¿Cómo lo estoy haciendo y con qué intención lo hago? Y en función a ello, como dice la maestra Susana, que totalmente coincido con ella, no encerrarnos ni preocuparnos tampoco en, ay caramba, es que la primera actividad, ¿cuál es la técnica? No, es que nada más debe de ir una. No, si podemos trabajar 2 en una, si podemos fusionar 2 en una, sería todavía más excelente, porque le estamos, te decía hace rato, potenciando y además innovando una actividad que no sea tan monótona como en los otros cursos. Acertadamente daba un ejemplo la maestra Susana, ¿no? Yo puedo hacer una técnica de presentación, pero al mismo tiempo estoy trabajando una técnica de diálogo, por ejemplo, con el punto referente o con el tópico que yo estoy dando en esa parte de la presentación. Entonces, creo que aquí no tendríamos, yo, desde mi punto de vista, que, ¿cómo te diré? No tendríamos que estar ahorita como que angustiándonos mucho en, híjole, y esta actividad de desarrollo, ¿cuáles son? ¿Cómo? Y es que no la puedo hacer que se identifique cuál de todas ellas es, no, sino que estos 3 puntos que dijo la maestra, creo que son un referente importante que debemos de tomar en cuenta al momento del diseño de las actividades. Y en un determinado momento, que también quiero hacer la propuesta de que no nos encierren, encajonen, o encuadren, no, maestra Xochitl, es que sus actividades tienen 2 y nada más tiene que ser una, y entonces me las vuelve a reconstruir. No, porque entonces perdería la esencia también del diseñador, ¿sí? La intención. Aquí creo que lo importante es que las actividades, quienes nos vayan a estar revisando, revisen precisamente esa parte,
la innovación, la potencialidad que puede dar, ¿sí?, de resultados al momento de estar haciendo un ejercicio con las actividades y la temática y los resultados que me va a arrojar esa actividad. Es cuanto, maestra Chely. Gracias. Gracias, maestra Xochitl. Sí, hace la precisión específica. Bien les decía, este esquema es mero una sugerencia. Pueden vincularse, pueden combinarse, pueden no estar todas. Ahora sí que es de acuerdo a la intención, a cómo se está vivenciando el curso cuando ya se desarrolla específicamente las técnicas grupales, pero las técnicas instruccionales sí puede ser una simplemente la que se pueda trabajar por sesión o por momento. No hay una fórmula, ni hay una regla, ni hay una norma que diga deben estar todas o debe estar solo una o no puedes combinarlas, como bien lo sugería. Estas solo son las pautas. Maestro Constantino, le doy la palabra. Desde hace ratito lo estoy haciendo esperar y continuamos. Gracias. Considero que el ejercicio que estamos realizando es bueno, debido a que pues, nos lleva al análisis. Si bien algunos ejemplos son ambiguos y requieren de más análisis, de más reflexión para identificar qué técnica se está utilizando, pasó lo mismo o está pasando con los talleres taller o curso en los que estamos como facilitadores. Hay actividades, al igual que en el diplomado, que sí no eran muy claras. Ya al final en el diplomado, en el módulo 5, creo que fueron un poco más explícitas las actividades en la forma en cómo se redactaron, y creo que ese es el cuidado que debemos tener como, en este caso vamos a diseñar, pues debemos ser cuidadosos, ¿no? En cómo vamos a elaborar las actividades y que no queden muy ambiguas, porque nosotros podemos comprenderlas. Probablemente ustedes como asesores del diseño igual, pero recordemos que nosotros vamos a diseñar, en caso de que pasen la prueba, pues nuestras propuestas van a ser retomadas por distintos asesores y se van a compartir estos proyectos o se van a llevar a cabo de una manera masiva. Entonces, sí es importante realizar bien explícitas nuestras actividades y agradezco, ¿no?, por este ejercicio que nos va a servir de mucho, maestro. Gracias, maestro Constantino. Bueno, compañeros, como bien lo citan ustedes, esta parte de hacer este ejercicio reflexivo y de poner en la mesa o en la sala de trabajo ahorita el ejemplo de una secuencia didáctica, es esta parte, ¿no? De intentar, de reflexionar que a veces nuestra redacción o la intención de lo que queríamos a lo que ya vemos plasmado, y para lograr lo que habíamos definido como propósito de la sesión o del curso, pues sí se debe vincular, sí debemos ir teniendo este cuidado. Ahorita pues ya leyendo en conjunto con ustedes, pues también encontramos áreas de oportunidad a nuestro ejemplo como sugerencia. También hacer la precisión que esta actividad de análisis de caso aquí está planteada en escrito, puede ser a través de una guía, una guía, y también puede plantearse a través de las diferentes aplicaciones. Les hacemos la atenta invitación a que empecemos a trabajar ya con algunas aplicaciones que pues están, ¿no?, a nuestro alcance y que muchos docentes aprendieron a trabajar y que con nosotros como diseñadores pues tenemos que ir empezando a involucrarlas para hacer esta movilización de saberes y salir un poquito de la monotonía de cómo trabajamos los cursos. Y esto ya lo podemos empezar a hacer desde la planeación de nuestras actividades, desde la sugerencia del diseño de actividades. Aquí lo ponía a través de un link. Este link es a través de un formulario de Google. Este formulario también tiene la virtud de poder hacer retroalimentaciones. Hay que meternos un poquito a la configuración y pues das una respuesta de sí o no y te dice por qué sí y por qué no estuviste de manera correcta. Esta era la intención de esta actividad. Ahí va a quedar el link. Posteriormente pueden hacer el ejercicio y van a ver cómo les aparece esta parte. Digo, como parte del análisis, independientemente de que en plenaria pues se tengan que hacer estos diálogos, ¿no?
La última actividad que está en esta ejemplo de secuencia didáctica, pues es el cierre, donde le pide a los participantes que enlisten actividades concretas que deben mejorar en su práctica docente para fortalecer el campo del lenguaje, así como las actividades que deben evitar. Recordemos que cuando solicitemos un producto o dentro de nuestras actividades que han venido logrando esta reflexión para que las educadoras, por así decirlo, enlisten actividades concretas de lo que no deben hacer y de lo que deben hacer para favorecer el campo del lenguaje, pues un producto tangible sería una lista de actividades. Por eso la parte de enlisten actividades. Este debe ir acompañado de un instrumento de valoración. Esta parte del producto, pues ya lo vamos a explicar en la siguiente sesión, pero es así como cerraría la secuencia de actividades, haciendo una valoración de si se logró el propósito de esta secuencia. Sería, pues, viendo si se analizó realmente el campo. Ahí, pues, la maestra Xochitl y otras compañeras hacían observaciones de que falta actividad más de análisis para lograr este verbo, analicen. A través del ejercicio reflexivo de su práctica, pues sí, hacen una vinculación de lo que estoy leyendo, que realmente hago en la práctica, y que identifiquen áreas de oportunidad en el diseño de estrategias didácticas. Identifican sus áreas de oportunidad a través de esta lista de actividades de lo que sí deben hacer y de lo que no deben hacer. Esas serían mis observaciones en cuanto a la secuencia didáctica. ¿Es mejorable? La realizamos con el objetivo de que sirva de base como ejemplo, para que ustedes puedan empezar a hacer la construcción de sus actividades. La maestra Zaida les decía que dentro de esta sesión va a haber un producto. De tarea tendrían ustedes que generar, pues, los 3 productos de esta sesión, definir con qué metodología o metodologías de trabajo van a trabajar su propuesta formativa, crear su guía visual y comenzar con un primer borrador de sus secuencias de actividades. Para no saturarlos y no se nos espanten y de pronto digan, todo eso quieren ya para otra sesión, solo le estamos pidiendo un bosquejo o un primer borrador de una sesión. No tienen que ser de las 3, 4 o 5 sesiones o cuantas sesiones estén ustedes valorando para hacer el diseño de su programa formativo, porque como lo explicaba al inicio la maestra Zaida, habrá otro momento, un espacio de un mes, donde ustedes podrán hacerlo de manera paulatina, ir trabajando eso. Ya está la proyección de en qué va a consistir este producto. Esto va a ser lo que vamos a solicitar para estos días, de acuerdo a la programación que les dieron en el cronograma, que presentaron al inicio. Este cronograma o esta presentación se les va a hacer llegar y estos serían los productos a obtener. Ya lo decía, la metodología, el diseño de la guía visual, un primer borrador de su secuencia de actividades de alguna sesión que quieran ya empezar a plantear. Como ejercicio, bien lo decían todos ustedes, ya arrastrando el lápiz, pues empezamos a tener claridad, empezamos a ver que realmente nuestras actividades abonen o logren el propósito, empezamos a hacer todas estas reflexiones que estuvimos exponiendo el día de hoy. No nos encasillemos, como lo sugería la maestra Xochitl, o no nos angustiemos en querer cumplir todas las técnicas. Al final vamos a hacerlo nosotros de acuerdo a nuestro interés de diseño. Preguntaba la maestra Lisette colocó una pregunta en el chat, ¿podría decírmela? La extensión del tiempo para las sesiones es abierto. Como bien lo decíamos aquí en el ejemplo que venimos arrastrando es una propuesta de taller y este taller está pensando que se van a trabajar 3 sesiones de 20 horas, 7, 7, 6. Ustedes tienen que retomar esta parte, es curso, es sesión. Digo, ¿es curso, es taller o es diplomado? Recordemos las características de cada uno. El taller como mínimo debe cumplir 20 horas, el curso debe cumplir 40 horas y el diplomado, pues, 120 horas. Pensando en eso, pues ustedes tienen que vislumbrar cuántas sesiones tendrían, organizar
en cuántas sesiones tendrían que organizar, sesiones, módulos, unidades, tendrían que organizar su contenido para cumplir tipo de curso que, digo, de propuesta formativa que estén, que vayan a diseñar. Entonces, no hay un tiempo específico para cada sesión, ustedes lo van a definir. Una pregunta, maestra. ¿La guía visual es un tipo de infografía? Sí. Ok. es ¿Sobre todo el taller? ¿O Sobre nada el más taller. sobre la sesión? No, puede hacerlo en cuanto nada más específicamente temas de las sesiones, pero si quiere hacer una infografía más ilustrativa de lo que es, de lo que consta su taller o curso, puede hacerlo. Es una estructura gráfica. Sí, sí, sí. Gracias. Nada más, ¿para cuándo es esta tarea? Perdón. Esa es una pregunta y la otra, ¿cuándo es la siguiente sesión? Ya no me acuerdo. La siguiente sesión será el día 6 de junio, el siguiente lunes 6 de junio, como lo mencionaron en el cronograma. Este cronograma se les va a hacer llegar a través de la presentación de esta sesión. La tarea pues se va a empezar a recibir durante esta semana. Por eso decíamos, no se asusten, esta parte del diseño de la secuencia didáctica es un bosquejo. Si no lo culminan, pero tienen la intención de hacerlo, hasta donde lleguen. ¿En qué sentido se los estamos solicitando? En que empiecen a querer practicar y a desarrollar esta parte de realizar sus actividades y no nos dejemos todo al final. Si no pudieran, pues igual infórmenlo en el grupo o en privado. Estoy enviando nada más esto al correo, nada más en este momento estoy enviando, me dio tiempo de hacer esto, por eso les proponíamos un cronograma de acciones. No queremos tampoco que se angustien de que es que lo tengo que entregar o ya no lo entregué, ya me salgo del taller y ya no asisto a la cuarta sesión porque no entregué el producto 3. No nos angustiemos en ese sentido, se les está invitando para que empiecen a arrastrar y empiecen a querer poner en juego pues todo este conocimiento y esta parte de ya generar sus secuencias didácticas. Por eso nada más se les está pidiendo de una sesión. Si no la terminaran, es válido, manden lo que tengan, pero hagan esas precisiones. No terminé por esto, voy a seguir trabajando, tengo la intención, pero de pronto no también nos quedemos en el silencio o nos salgamos, expliquemos las razones. Lo que sí, mínimamente sí se les pediría es en qué sentido van a ir organizados sus contenidos, ya sean sesiones, módulos o unidades, lo que ustedes definan, y su guía visual. Como mínimo sí tendrían que enviar eso. La metodología con la que van a trabajar y pues ya las secuencias, si le pueden avanzar, mucho que mejor. Si no, tenemos todavía del segundo momento donde pues sí, ahí sí van a tener que diseñar las secuencias didácticas de todas sus sesiones, lecciones, unidades o módulos, como ustedes lo organicen. Nos preguntaban aquí en el chat algunos compañeros que cuáles son los referentes bibliográficos con los que estamos trabajando para poder diseñar la oferta, el diseño de programas formativos. Nuestros referentes principalmente son los estándares de diseño y de diseño de cursos en modalidad presencial, el estándar 38 y el estándar 49. También lo está haciendo un libro que se les va a adjuntar, del cual se retomaron las metodologías. Ya se envió la liga en grupo. Digo, estos pueden ser como referentes bibliográficos para ahondar más en la información que nosotros les presentamos de manera sintetizada. El estándar 38 y 49 paulatinamente te va diciendo del qué debemos cumplir en un diseño de curso, de curso de manera presencial. Claro que vamos a hacer durante esta semana y que vamos a enviar al correo durante esta semana. El día lunes 6 de junio sería la siguiente sesión de trabajo de la sesión 4. La evaluación formativa en un programa formativo. Finalizaríamos con un ejercicio que se les deja de tarea como reflexivo, no para fiscalizar ni para evaluarlos. Se les dejaría un ejercicio en Quizzes. Les vamos a mandar la liga en el grupo del chat. Contéstenlo y hagan su autoevaluación de qué tanto interiorizamos lo explicado el día de hoy. Ok, Sería todo. Gracias. La liga fue enviada al chat del WhatsApp para que contesten este ejercicio de Quizzes. Es para valoración y autovaloración de ustedes. Nadie se les está fiscalizando, ni se piden nombres,
ni voy a saber quién lo contesta. Bueno, entonces sería todo. Gracias, compañeros.